Bienvenido al podcast Fe Razonable, un espacio de reflexión bíblica y teológica que afirma que la fe cristiana no es un acto irracional ni ciego, sino una respuesta consciente del ser humano a la revelación de Dios. Este podcast busca formar creyentes que sepan qué creen, por qué lo creen y cómo sostener sus convicciones, siempre con fidelidad bíblica, claridad conceptual y responsabilidad intelectual. Aquí pensar no debilita la fe, la purifica, la fortalece y la hace responsable. Comenzamos. En el episodio de hoy vamos a analizar los errores comunes que se cometen al interpretar la Biblia. Todos los cristianos estamos de acuerdo en algo. La Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es palabra de Dios y la Biblia es autoridad para la fe y la vida. Pero aquí surge una realidad que necesitamos reconocer con humildad. Una Biblia inspirada no garantiza automáticamente interpretaciones correctas, porque Dios inspiró al texto, pero no inspiró nuestras interpretaciones. Y a lo largo de la historia de la iglesia, muchos errores no surgieron por rechazar la Biblia, sino por interpretarla mal. Por eso este tema no es secundario. Aprender a evitar errores al interpretar la escritura es una forma concreta de honrar la inspiración divina. Hoy no vamos a señalar culpables, vamos a aprender juntos porque todos somos iglesia. Necesitamos crecer en una lectura responsable de la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, la estamos interpretando, incluso cuando decimos yo solo leo lo que dice. Leer ya implica interpretar. Elegimos énfasis, damos sentido a las palabras, conectamos ideas. Por eso la pregunta no es si interpretamos, sino cómo interpretamos. La escritura misma reconoce este desafío. Pedro dice que hay cosas difíciles de entender que algunos tuercen para su propia perdición. Esto no se dice para asustarnos, sino para llamarnos a la responsabilidad. Interpretar bien la Biblia no es elitismo, es obediencia. Uno de los errores más comunes es leer versículos aislados, tomar una frase y separarla de su contexto histórico, literario y teológico. Cuando hacemos eso, el texto puede decir casi cualquier cosa. La Biblia fue escrita en libros, en capítulos, en unidades de pensamiento, no en frases sueltas para uso inmediato. Por eso, una lectura responsable siempre pregunta quién escribe, a quién se le está escribiendo, en qué situación y con qué propósito. El contexto no limita el mensaje, sino que lo protege. A veces, sin darnos cuenta, tratamos la Biblia como un mensaje secreto dirigido solo a nosotros. La abrimos al azar, leemos una frase y la aplicamos directamente a nuestra situación. Esto suele hacerse con buena intención, con deseo sincero de escuchar a Dios, pero la Biblia no fue dada como un oráculo privado, fue dada como revelación pública. Primero habló a un pueblo real en un momento histórico concreto. Solo después podemos aplicar el mensaje a nuestra vida. Cuando saltamos ese paso, corremos el riesgo de escuchar nuestra propia idea en lugar de escuchar la voz de Dios. La Biblia contiene muchos relatos, historias reales, narraciones de lo que ocurrió, pero no todo lo que ocurrió es presentado como ejemplo a seguir. La Biblia describe pecados sin aprobarlo, describe acciones humanas sin justificarlas. Cuando confundimos lo descriptivo con lo normativo, terminamos justificando prácticas que el texto no enseña. Por eso necesitamos preguntar siempre, ¿este texto describe lo que pasó o prescribe lo que debemos hacer? Esta distinción es clave, mis estimados, para una interpretación sana. La Biblia no es un libro de un solo género, contiene narrativa, poesía, profecía, sabiduría, evangelios, epístolas. Cada género comunica la verdad de manera distinta. Leer poesía como si fuera prosa o apocalíptica como si fuera narrativa histórica produce confusión. Respetar el género literario no debilita la autoridad bíblica, la honra, porque leemos el texto como fue dado. Todo leemos desde un contexto cultural, eso es inevitable, pero cuando imponemos nuestra cultura al texto, sin dejar que el texto nos confronte, distorsionamos el mensaje. La Biblia fue escrita en contexto muy distinto al nuestro, eso no la hace irrelevante,
la hace profundamente desafiante. La interpretación responsable busca entender el mundo del contexto antes de tratar el texto a nuestro mundo. Ese orden es crucial. El significado del texto es uno, la aplicación puede ser múltiple. Cuando invertimos ese orden, terminamos creando significados nuevos. Primero preguntamos qué quiso decir el texto, luego preguntamos cómo se aplica ese texto hoy. Ese proceso protege la fidelidad bíblica y permite aplicaciones verdaderamente transformadoras. Una mala interpretación puede producir confusión doctrinal, puede herir a las personas, puede distorsionar el carácter de Dios, pero una interpretación responsable produce madurez, discernimiento, estabilidad espiritual. Una iglesia que aprende a interpretar bien la Biblia no depende de líderes carismáticos, depende de la palabra bien entendida. Eso fortalece la predicación, la enseñanza, la consejería y la misión. Evitar errores al interpretar la Biblia no es una tarea académica fría, es un acto de amor a Dios y de amor a su pueblo, porque honrar la palabra inspirada incluye esforzarnos por entenderla correctamente. Pero esto nos lleva a una pregunta más amplia. Si la Biblia es inspirada, si debe ser interpretada con cuidado, ¿cómo se relaciona su autoridad con la cultura en la que vivimos? Ese será la reflexión del próximo tema, la autoridad de la Biblia frente a la cultura moderna. Porque vivir bajo la palabra implica entender a permanecer fieles. Hemos llegado al final de este episodio de Fe Razonable. Hoy hemos reflexionado sobre los errores comunes al interpretar la Biblia. Si este contenido te ayudó a comprender mejor la fe cristiana, te invito a suscribirte y a compartir este contenido. Pensar la fe no debilita la creencia, la purifica, la fortalece y la hace responsable. Nos encontramos en el próximo episodio de Fe Razonable.